Bueno, vamos a ver una pequeña introducción a reactores en serie. Pues nosotros podemos colocar los reactores en orden diferente. No podemos solamente tener un reactor, sino supongan que en la planta existen diferentes reactores. Entonces necesitamos organizarlos de tal manera que podamos obtener la máxima producción, que en este caso sería la conversión. Eh, la pregunta ahí sería, ¿cuál será cuál será el mejor orden de los reactores? Primero un reactor de mezcla perfecta y después un reactor de flujo pistón, como esta. Mezcla perfecta y reactor de flujo pistón. Dos reactores de mezcla perfecta, un reactor de flujo pistón y otro reactor de flujo pistón, o un reactor de flujo pistón y después uno de mezcla perfecta. Ahí la cuestión sería, ¿cómo? ¿Cuál sería la mejor conversión o cuál utilizaría el menor volumen? ¿Sí? Entonces todo eso va a depender de la cinética, ¿sí? Del comportamiento de la cinética. Nosotros podemos decidir qué reactor vamos a ingresar en cada una de las secciones de la cinética. Nosotros podemos decir, aquí en la primera parte se necesita un reactor de mezcla perfecta, después necesitamos, pues no sé, un reactor, y me da igual, puede ser uno de mezcla perfecta, uno de flujo pistón, y hasta el último necesito otro de flujo pistón, o necesito uno de flujo pistón desde aquí hacia adelante, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta algunos conceptos de reactores en serie antes de continuar, y uno de esos conceptos serían conversión en un solo paso y conversión global. ¿Qué sería la conversión en un solo paso? Pues sería solamente la conversión en una sola unidad, en un solo reactor. Eso quiere decir que la conversión va a tener el mismo significado, que serían moles que reaccionaron en el reactor I entre de moles alimentados al reactor I. Es el mismo concepto de conversión, pero solamente aplicado a un solo reactor. ¿Por qué necesitamos este concepto? Porque ahora, como vamos a tener un conjunto de reactores, nosotros podríamos, digamos, conjuntar ese conjunto de reactores y hacerlo solamente uno, tener una entrada y tener una salida, ¿sí? Y a eso le llamaríamos conversión global, ¿sí? La conversión global o total es cuando se ha pasado por todas las unidades. Serían los moles que reaccionaron en el conjunto de reactor entre los moles alimentados al primer reactor, ¿sí? Entonces, los moles que reaccionaron en todo el conjunto entre los moles alimentados. Vamos a ver un ejemplo de conversión en un paso y conversión total. Incluso podemos tener esa conversión en este caso, en este sistema. Supongan que aquí tenemos un reactor 1, que es un tubo, sería un reactor de flujo pistón. Luego tenemos un reactor tipo tanque, que sería el reactor 2. Este sería un CCTR, y por último tenemos un reactor de flujo pistón, que sería pues en este caso el tercer reactor. Tenemos un flujo molar inicial. Después ese flujo molar inicial, como siempre va a ser un reactivo, pues vamos a tener una disminución de ese flujo, dado que se está consumiendo en el primer reactor. Por eso la salida no la llamaríamos FA0, sino la llamaríamos FA1. ¿Sí? Podríamos decir que FA0 va a ser mayor y ya después FA1 va a ir disminuyendo, también disminuiría FA2 y el más pequeño sería FA3. ¿Sí? Cada uno de estos reactores puede tener diferente volumen, no es necesario que todos los reactores en serie tengan volúmenes iguales, salvo a excepciones cuando nosotros deduzcamos algunas fórmulas, y esas fórmulas serían aplicadas específicamente para un conjunto de reactores cuando estos pueden ser de un mismo volumen o que se está llevando a cabo la misma reacción, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Tendríamos la conversión. En este caso, las conversiones en un solo paso serían X1 y X2, ¿sí? Porque la conversión de X1 sería lo que se está consumiendo en este reactor,
¿sí? Si nosotros quisiéramos calcular la conversión en un solo paso del reactor número 2, sería x1 menos x2 menos x1. Y la conversión total en este caso va a ser x3. ¿Sí? Pero si nosotros quisiéramos calcular la conversión en un solo paso, sería x3 menos x2. Entonces ya tenemos ese conjunto. ¿Sí? Nosotros en un mismo sistema podemos tener conversión en un solo paso, que sería la conversión que se está llevando a cabo en un solo reactor. ¿Sí? Vamos a ver cómo se calcularía. Entonces les había dicho que, por ejemplo, para el primer reactor, la conversión en un solo paso, para el primer reactor, voy a ponerlo por acá. Para el primer reactor, la conversión en un solo paso va a ser x1 nada más. ¿Sí? Esa sería la conversión en un solo paso. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué compararlo. La conversión en el reactor número 2 de un solo paso sería x2 menos x1. ¿Sí? Y la conversión en el tercer reactor de un solo paso va a ser x3 menos x2. Y la conversión total o global va a ser x3, simplemente el valor de x3, porque x3 nos va a decir cuántos moles totales reaccionaron en todo el conjunto sobre los moles alimentados al primer reactor sobre el flujo molar inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos calcularlo? Pues serían la conversión global va a ser los moles que reaccionaron, sería FA0 menos FA3, serían los moles alimentados en el primer reactor menos los moles que saldrían en el segundo reactor. Son los moles que no reaccionaron. Entonces los que reaccionaron van a ser los iniciales menos los que reaccionaron. Los que no reaccionaron, perdón. Y esos nos darían los moles que reaccionaron. Divididos entre los moles alimentados sería FA0. Y de esta forma tendríamos esta, que sería la conversión global o x3. ¿Sí? Y ya les había dicho cómo se calculan para cada uno de los pasos. Cómo se calcularía la conversión en cada uno de los pasos. Entonces, estos son los conceptos que vamos a estar utilizando para deducir las ecuaciones que vamos a utilizar en reactores en serie.